En un país marcado por contrastes donde la tradición convive con la osadía y la cultura popular se mezcla con la política, surgen figuras que no pueden clasificarse solo como artistas, celebridades o personajes históricos. Son leyendas que desafían el tiempo, que despiertan fascinación y temor, y que incluso décadas después, siguen resonando en la memoria colectiva. Este es el tipo de historia que vamos a explorar hoy. Una trayectoria intensa, cargada de pasión, misterio, polémica y resistencia, la jornada de alguien que nunca aceptó las reglas impuestas y que vivió como pocos se atrevieron a vivir. Lo que vas a descubrir a lo largo de esta narrativa no es solo la historia de una mujer. Es el reflejo de un México en transformación, de una sociedad que muchas veces intentó callar voces incómodas, pero que nunca logró apagar el rugido de quienes nacieron para marcar generaciones. Cada capítulo de esta vida es una invitación a reflexionar sobre el valor, la fama, la soledad y el precio de la libertad. Por eso, antes de continuar, te pedimos algo muy importante: suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Este gesto sencillo, que solo requiere un clic, es fundamental para nosotros. Es lo que nos permite seguir trayendo contenidos intensos, envolventes y únicos como este, que demandan horas de investigación y dedicación. Con tu suscripción, nos ayudas a mantener viva esta misión de contar historias que no pueden olvidarse. Irma Serrano, la tigresa de Chiapas, no nació para ser solo una voz más en el coro de México. Llegó al mundo el 9 de diciembre de 1933, en Comitán, una ciudad enclavada en el corazón verde e indómito del estado de Chiapas, donde las montañas susurran historias de resistencia y los ríos llevan ecos de tradiciones mayas. Hija de Santiago Serrano Ruiz, un periodista y poeta cuya pluma era tan afilada como su pasión por la cultura maya, y de María Castro Domínguez, una mujer de ascendencia española que cargaba con el peso de una herencia aristocrática. Irma creció en un hogar donde la poesía y la música eran más que pasatiempos, eran la esencia misma de la vida. Pero esa esencia a menudo se veía opacada por la dura realidad de la pobreza. La familia Serrano luchaba por sobrevivir en una región donde las oportunidades eran escasas, y la joven Irma, con sus ojos de fuego y una voz que parecía llevar la fuerza de un trueno, supo desde temprano que su destino no estaba en las calles polvorientas de Comitán. A los 10 años, Irma ya cantaba en fiestas locales, su voz ronca y llena de alma hipnotizando a públicos improvisados. No era solo una niña talentosa, era una fuerza magnética, una presencia que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Pero el México de los años 40 era un lugar implacable para una chica con sueños más grandes que las montañas de Chiapas. La sociedad exigía que las mujeres fueran recatadas, sumisas, invisibles. Irma, con su postura desafiante y una belleza que mezclaba rasgos indígenas y europeos, era todo menos eso. A los 14 años ya se presentaba en eventos regionales, donde su voz, capaz de transitar entre la melancolía de una ranchera y la furia de una balada rebelde, comenzó a atraer miradas curiosas y envidiosas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Chiapas, por más que fuera su raíz, no podía contener su ambición. En 1949, con solo 16 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejó su ciudad natal y partió hacia la Ciudad de México, cargando poco más que una maleta vieja, un puñado de sueños y una determinación que rayaba en la obsesión. La capital mexicana, vibrante y caótica, era un mundo nuevo para Irma. La Ciudad de México de los años 50 era el epicentro de la cultura, la política y el entretenimiento, pero también un terreno hostil para una joven de origen humilde. Sin contactos ni recursos, tocó puertas ofreciendo su voz a estaciones de radio y pequeños productores. Su persistencia dio frutos. En 1950, logró un contrato con una disquera local, lanzando sus primeras canciones rancheras. Canciones como Cariño Santo y Prenda del Alma capturaron la esencia del México rural, con letras que hablaban de amor, traición y lucha, temas que resonaban con la propia vida de Irma. Su voz, grave y visceral, no era pulida como la de otras cantantes de la época. Era cruda, casi salvaje, como si cada nota cargara con los dolores y las esperanzas de su tierra natal. El público se enamoró. Pero Irma no solo quería cantar. Quería ser vista, sentida, temida. Su entrada al cine mexicano, en la década de los 60, fue un hito. Películas como Santo contra los zombies, 1962, donde interpretó a una femme fatale junto al legendario luchador El Santo, y La venganza de Gabino Barrera, 1967, donde encarnó a una mujer tan feroz como seductora,
la transformaron en un ícono del cine de ficheras, un género que mezclaba comedia, drama y un toque de erotismo. Estas películas, a menudo criticadas por su estética popular, eran un éxito entre las clases trabajadoras. Y Irma, con su carisma arrollador, se convirtió en la reina de ese universo. No interpretaba papeles, los vivía. Su presencia en la pantalla era magnética, pero también peligrosa. El público la adoraba, pero los críticos la cuestionaban. ¿Quién era esta mujer que se atrevía a ser tan libre, tan poderosa, en un mundo que prefería a sus estrellas dóciles? Detrás de cámaras, la vida de Irma era un torbellino. Enfrentaba el machismo de la industria, que intentaba moldearla en una imagen más aceptable. Directores y productores exigían que suavizara su actitud, que ocultara su origen indígena, que fuera menos ella. Irma respondía con desdén. No vine aquí para ser una muñeca. Decía, según relatos de colegas de la época. Esa rebeldía la puso en conflicto con grandes figuras del cine, pero también la convirtió en un símbolo de resistencia para muchas mujeres mexicanas. Era la prueba de que una chica de Chiapas podía conquistar el mundo. Siempre que estuviera dispuesta a pelear. El punto más alto de su carrera llegó con la adquisición del Teatro Frou-Frou, un espacio histórico en la Ciudad de México que transformó en su escenario personal. En 1963, Irma compró el teatro con el dinero ganado en sus películas y discos, un movimiento audaz para una mujer en esos tiempos. Ahí producía espectáculos que mezclaban música ranchera, teatro y provocaciones políticas. Sus presentaciones eran más que entretenimiento, eran actos de rebelión. Cantaba sobre desigualdad, criticaba al gobierno con metáforas afiladas y usaba vestuarios que desafiaban la moral conservadora. El Frou-Frou se convirtió en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y rebeldes, pero también en un imán para controversias. En 1965, durante una actuación, Irma fue acusada de faltar al respeto a la bandera mexicana al usarla como parte de su vestuario. El incidente, amplificado por la prensa, generó protestas de grupos nacionalistas y aplausos de sus fans, que veían en ella una voz contra la hipocresía. Yo soy México, dijo en su defensa, con un brillo desafiante en los ojos. La acusación fue archivada, pero la polémica la marcó como una figura que no podía ignorarse. Los rumores sobre su vida personal comenzaron a tomar fuerza. La prensa especulaba sobre romances con hombres poderosos, incluidos políticos del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El más persistente era su supuesta relación con Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. Periódicos sensacionalistas publicaban historias de encuentros clandestinos, regalos lujosos e incluso influencia de Irma en decisiones políticas. Ella nunca confirmó ni negó estas historias, alimentando el misterio con frases crípticas como, los hombres van y vienen, pero la tigresa se queda. Esa ambigüedad la hacía aún más fascinante, pero también peligrosa. En un México donde la política y el entretenimiento se entrelazaban de manera peligrosa, Irma caminaba en la cuerda floja. Su ascenso fue meteórico, pero no sin costos. Cada paso suyo atraía admiradores y enemigos por igual. Era adorada por el pueblo, que veía en ella a una mujer que desafiaba a las élites, pero temida por aquellos que la consideraban una amenaza al statu quo. A finales de los años 60, Irma Serrano era la reina de México, una reina con garras afiladas, lista para enfrentar al mundo, pero también para pagar el precio de su osadía. En el apogeo de su carrera, Irma Serrano no era solo una estrella, era un terremoto cultural que sacudía los cimientos del México conservador. La década de los 70 fue el clímax de su fama, pero también el inicio de una tormenta de escándalos que la transformarían en una figura tan adorada como odiada. La tigresa, con su voz que cortaba como navaja y su presencia que incendiaba escenarios, vivía al borde entre la gloria y el abismo, y cada paso suyo parecía desafiar las leyes de la gravedad social. El Teatro Fr. Profiliu, su santuario artístico, era el epicentro de su revolución personal. Ahí, Irma no solo cantaba, creaba espectáculos que mezclaban música, teatro y provocaciones políticas. Sus presentaciones eran un grito de libertad en un México atrapado entre la tradición y la modernidad. En 1972, una de sus actuaciones en el Frou-Frou se convirtió en un hito de controversia. Vestida con un atuendo que dejaba poco a la imaginación, Irma cantó una versión de la malagueña cargada de insinuaciones políticas, criticando la corrupción y la represión del gobierno.
El público quedó en éxtasis, pero las autoridades no. La presentación fue interrumpida por policías, que la acusaron de indecencia pública. Llevada a interrogatorio, Irma enfrentó a los oficiales con la misma valentía que mostraba en el escenario. Si cantar la verdad es delito, que me arresten para siempre, dijo según relatos de la época. El caso fue archivado, pero la prensa convirtió el incidente en un circo mediático, con titulares que iban desde La Tigresa desafía a México hasta Irma Serrano, genio o escándalo. Los rumores sobre su vida amorosa eran tan explosivos como sus actuaciones. El más persistente y tal vez el más peligroso era su supuesta relación con Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. La prensa sensacionalista de la época publicaba historias de encuentros secretos en hoteles de lujo, regalos caros e incluso influencia de Irma en decisiones políticas. Aunque nunca hubo pruebas concretas, su cercanía con figuras del PRI alimentaba las especulaciones. Ella frecuentaba eventos junto a políticos y empresarios, siempre con una sonrisa enigmática que parecía decir, sé más de lo que imaginan. En una entrevista en los años 80, respondió a las acusaciones con una frase que se volvió legendaria: los hombres poderosos me buscan, pero nunca los necesité para ser quien soy. ¿Verdad o provocación? La declaración solo intensificó la fascinación del público. Los escándalos se acumulaban como brasas listas para encenderse. En 1975, Irma se vio envuelta en una pelea física con una periodista que publicó un artículo insinuando que usaba su influencia para obtener favores políticos. La discusión, que habría ocurrido tras bambalinas en un evento en la Ciudad de México, fue descrita por testigos como un espectáculo de furia. Irma, con su lengua afilada, habría dicho: no le pego a quien no lo merece, pero tampoco me trago mentiras. La periodista sufrió heridas leves y el caso ocupó titulares. Aunque Irma evitó cargos formales, el incidente reforzó su imagen de mujer indomable y peligrosa. Para sus fans, era otra prueba de su autenticidad; para sus detractores, una señal de que la tigresa estaba perdiendo el control. Su vida amorosa, siempre un campo minado, era diseccionada por la prensa con una voracidad casi cruel. Rumores de romances con figuras como el cantante Antonio Aguilar y un misterioso empresario mexicano alimentaban los tabloides. El supuesto romance con Aguilar, una leyenda de la música ranchera, terminó en un enfrentamiento público en 1974, cuando ambos intercambiaron indirectas en entrevistas. Irma, con su humor ácido, dijo: canta bien, pero no sabe amar. La frase, aunque dicha con una sonrisa, generó semanas de especulaciones. Otro rumor involucró a un empresario que habría financiado sus proyectos teatrales a cambio de favores personales. Irma nunca confirmó estas historias, pero usaba los rumores a su favor, manteniendo al público intrigado y a la prensa hambrienta por más. La cercanía con el poder político, sin embargo, era un arma de doble filo. Durante el masacre de Tlatelolco en 1968, cuando el gobierno reprimió violentamente protestas estudiantiles, Irma fue acusada por activistas de ser una marioneta del PRI. Aunque nunca estuvo directamente implicada, su asociación con figuras del partido la puso en el centro de las críticas. Ella insistía en que su lealtad era con su arte y con el pueblo, pero la ambigüedad de su posición la hacía una figura polarizadora. En un México dividido entre la represión estatal y la lucha por el cambio, Irma era al mismo tiempo un ícono popular y un blanco de desconfianza. El final de los años 70 trajo señales de declive. El cine de ficheras que la consagró perdió popularidad, y la industria del entretenimiento comenzó a favorecer a estrellas más jóvenes y menos controversiales. Irma, ahora en sus 40, enfrentaba el machismo de una sociedad que valoraba la juventud femenina por encima de todo. Pero no se rendía. Se enfocó más en su carrera musical y en el teatro frou-frou, donde podía controlar su narrativa. Aún así, los escándalos seguían persiguiéndola, y cada presentación parecía atraer más críticas que aplausos. La tigresa aún rugía, pero el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. Y no siempre a su favor. La década de los 80 marcó el inicio de un capítulo oscuro para Irma Serrano. La tigresa, que alguna vez reinó con una ferocidad que hacía temblar a México, comenzó a sentir el peso de sus decisiones y de un mundo que parecía decidido a domarla. El teatro frou-frou, su orgullo y su escenario, se convirtió en un símbolo de su lucha. El espacio, que había transformado en un templo de arte y rebeldía, también era una carga financiera.
Las presentaciones, aunque todavía aclamadas por sus fans leales, no generaban las ganancias necesarias para mantener el teatro. En 1982, Irma se vio obligada a venderlo, un golpe que describió como perder un pedazo de mi alma. La venta estuvo rodeada de rumores de deudas acumuladas y mala administración. Algunos decían que había sido traicionada por socios de negocios que lucraron a sus expensas, otros afirmaban que Irma, con su terquedad, rechazó ayuda financiera que podría haber salvado el teatro. La verdad, como siempre en su vida, permanecía envuelta en misterio. La pérdida del frufru fue más que financiera, fue un golpe a su identidad. El teatro era el lugar donde Irma podía ser ella misma, donde sus provocaciones encontraban eco, donde su voz aún mandaba. Sin él se encontró a la deriva en una industria que ya no la celebraba como antes. El cine de ficheras estaba en declive y los papeles que la hicieron famosa ahora se veían como reliquias de una era pasada. Irma, con sus 50 años, enfrentaba el cruel machismo de una sociedad que descartaba a las mujeres maduras. «Quieren muñecas, no tigresas», dijo en una rara entrevista de la época, con una mezcla de desprecio y tristeza. Su vida personal también entró en colapso. Sus relaciones, siempre volátiles, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la fama y las traiciones. En 1985, una disputa pública con una sobrina sacudió su imagen. La joven, cuyo nombre no se difundió ampliamente, acusó a Irma de negligencia familiar y de usar a parientes para mantener su relevancia pública. La pelea, que involucró intercambio de acusaciones en programas de TV, expuso una faceta vulnerable de Irma. Por primera vez, el público vio a una mujer que, a pesar de su fuerza, luchaba por mantener lazos familiares en medio del caos de su vida. «La familia es todo, incluso cuando te apuñala», dijo con una amargura que contrastaba con su habitual valentía. Financieramente, las cosas empeoraron. Inversiones fallidas en nuevos proyectos musicales y teatrales drenaron sus ahorros. En 1987, Irma enfrentó una demanda de ex empleados del Teatro Frufru, quienes alegaban no haber recibido su pago durante meses. El caso, aunque resuelto fuera de los tribunales, manchó aún más su reputación. La prensa, que alguna vez la coronó como reina, ahora la retrataba como una estrella en decadencia. Una mujer que había volado demasiado alto y ahora caía en desgracia. «Les encanta verte caer», dijo Irma en una entrevista, con una sonrisa que ocultaba el dolor. El aislamiento comenzó a tomar forma. Amigos y aliados de antaño se alejaron, temerosos de asociarse con una figura tan controversial. Irma, siempre orgullosa, se negaba a pedir ayuda. Comenzó a vivir de manera más recluida, apareciendo esporádicamente en eventos o entrevistas. En una aparición en TV en 1990, sorprendió al público al declarar: «México me amó, pero también me escupió. No me arrepiento de nada, pero no perdono a quien me traicionó». La frase, dicha con una intensidad que silenció el estudio, resumía el espíritu de una mujer que había luchado contra el mundo. Y comenzaba a perder. En 1994, Irma intentó recuperar el control de su narrativa con la publicación de su autobiografía, A calzón quitado. El libro prometía revelar secretos de su vida y de figuras poderosas de México. En él hablaba de romances, traiciones y su lucha por sobrevivir en una industria cruel. Aunque nunca mencionó nombres directamente, las insinuaciones sobre políticos y artistas generaron un revuelo. La prensa la acusó de sensacionalismo, mientras los lectores devoraban cada página. El libro trajo algo de alivio financiero, pero también nuevos enemigos. Exaliados, sintiéndose expuestos, cortaron lazos con ella, y la tigresa se encontró aún más aislada. La década de los 90 estuvo marcada por intentos de reinvención. Irma volvió a los escenarios con shows más pequeños, muchas veces en ciudades del interior de México. Su voz, aunque aún poderosa, cargaba con el peso de una vida llena de batallas. El público, ahora dominado por una nueva generación, no se conectaba con la tigresa de la misma manera. La industria del entretenimiento, obsesionada con estrellas pop y telenovelas, parecía no tener espacio para una mujer que desafiaba todas las reglas. Aún así, Irma persistía, movida por una terquedad que era a la vez su fuerza y su tragedia. En los años 2000, Irma Serrano, la tigresa que alguna vez dominó México, parecía una reliquia de un pasado glorioso. Pero nunca fue de rendirse.
En un movimiento que sorprendió incluso a sus fans más leales, Irma decidió entrar a la política, buscando un nuevo escenario para su voz. En 2003, a los 70 años, se postuló como senadora por el estado de Chiapas, representando al Partido de la Revolución Democrática PRD. Su campaña era una extensión de su personalidad, carismática, provocadora y llena de promesas audaces. Hablaba de defender los derechos de las mujeres, los indígenas y los marginados, temas que resonaban con su propia trayectoria. Pero la política mexicana, un terreno tan traicionero como la selva de Chiapas, no estaba lista para la tigresa. La campaña fue un espectáculo. Irma usaba su fama como arma, atrayendo multitudes con discursos que mezclaban poesía, críticas al gobierno e historias de su vida. Soy del pueblo, vengo de la nada, y voy a luchar por ustedes, decía, con la misma pasión que incendiaba sus shows en el frufru. Pero no todos compraban su narrativa. Los críticos la acusaban de oportunismo, alegando que usaba su fama para ganar votos. Surgieron rumores de corrupción, con insinuaciones de que usaba fondos de campaña de manera indebida. Aunque nada fue comprobado, las acusaciones dañaron su imagen. Irma perdió la elección. Pero no sin dejar su marca. No me quisieron en el Senado, pero nunca van a callar mi voz, declaró tras la derrota. El golpe más devastador llegó en 2004. A los 71 años, Irma fue arrestada bajo la acusación de intento de homicidio contra un hombre que trabajaba en su casa. Según los reportes, la discusión comenzó por cuestiones financieras, y Irma, en un momento de furia, habría apuntado un arma de fuego al hombre. La imagen de la tigresa esposada, escoltada por policías, conmocionó a México. Los periódicos publicaban titulares como El fin de la tigresa y Irma Serrano, ¿de estrella a criminal? Ella negó rotundamente las acusaciones, alegando que el hombre intentó extorsionarla. Soy una mujer sola, pero no soy víctima, dijo en su defensa. Tras meses de juicio, fue absuelta por falta de pruebas, pero el daño a su imagen fue irreparable. La prisión fue un punto bajo, un momento en que México vio a la tigresa no como reina, sino como una mujer vulnerable. La absolución trajo alivio, pero no redención. Irma volvió a los reflectores con apariciones esporádicas en TV, incluyendo una participación en un reality show en 2010. Su personalidad explosiva y sus historias del pasado robaron la escena, conquistando a una nueva generación que la veía como una figura casi mítica. Pero su salud comenzaba a flaquear. En 2015, Irma sufrió un infarto que la mantuvo internada por semanas. La prensa, siempre hambrienta de drama, especulaba sobre su muerte, con algunos medios publicando obituarios prematuros. Ella sobrevivió, pero emergió aún más recluida, alejada del mundo que alguna vez la adoró. En los años siguientes, Irma intentó mantener su relevancia con grabaciones esporádicas y entrevistas raras. Su voz, aunque debilitada por la edad, aún cargaba con el fuego de Chiapas. Pero México había cambiado. La era de las redes sociales trajo nuevas estrellas, y la tigresa, ahora una anciana, parecía pertenecer a otra época. Aún así, se negaba a desaparecer. Soy eterna, dijo en una entrevista en 2018 con una sonrisa que mezclaba orgullo y melancolía. En 2025, Irma Serrano es un enigma vivo, una leyenda que sobrevivió a décadas de gloria, escándalos y tragedias. A los 91 años, la tigresa vive en reclusión en la Ciudad de México, lejos de los reflectores que alguna vez la iluminaron. Su salud frágil y los años de batallas dejaron marcas visibles, pero quienes la conocen dicen que sus ojos aún brillan con la misma ferocidad de su juventud. Rara vez concede entrevistas, pero cuando lo hace, sus palabras son como flechas, cargadas de verdad y provocación. Viví como quise y eso es más de lo que la mayoría puede decir, dijo en una rara aparición en 2023. Los últimos años han sido desafiantes. La muerte de amigos cercanos y la falta de recursos financieros hicieron su vida más austera. En 2020 circularon rumores de que vivía en condiciones precarias, con reportes de que dependía de la ayuda de fans leales y ex-colegas. Una campaña en línea recaudó fondos para apoyarla, pero Irma, siempre orgullosa, negó necesitar caridad. Soy la tigresa, no una mendiga, declaró con una convicción que silenció a los críticos. Aún así, la imagen de una leyenda viviendo al margen tocó muchos corazones, reavivando el interés por su historia. En 2023, un documental independiente, La tigresa indomable, trajo a Irma de vuelta al centro de la atención.
La película exploraba su trayectoria, desde sus raíces en Chiapas hasta los escándalos que marcaron su vida. Testimonios de ex colegas. Fans e historiadores culturales pintaban un retrato complejo: una mujer que desafió a México, pagó el precio por su osadía y, aún así, permaneció inquebrantable. El documental fue elogiado por su honestidad, pero Irma, fiel a su naturaleza, criticó la producción. Contaron su historia, no la mía, dijo en una entrevista. Aún así, la película presentó a la tigresa a una nueva generación, que encontró fascinación en su rebeldía y vulnerabilidad. El legado de Irma Serrano es innegable. Sus canciones aún resuenan en radios regionales y sus películas, aunque anticuadas, son redescubiertas en plataformas de streaming. Es un símbolo de resistencia, una mujer que enfrentó el machismo, la pobreza y el poder con un valor que pocos se atreverían a tener. Pero su triste final es también una lección sobre el costo de la libertad. En 2025 Irma vive en silencio, pero su rugido aún resuena. Es un paradoxo, una leyenda viva que se niega a desaparecer, una tigresa que, aunque herida, nunca se rindió.